Ahora en su Biblia a Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Voy a estar hablando del poder de la oración, pero antes quiero mencionar algunos versos que fácilmente podemos malinterpretar. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Ok, si ya lo encontraron, pónganse de pie. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Pueden sentarse? ¿Alguien me puede parafrasear o interpretar el verso 16 en sus palabras? No que me lo digan de memoria, porque lo tengo escrito aquí, aunque lo sé de memoria. Pero en su mente, en su propia opinión, leyendo ese verso, ¿qué le dice a usted? Bien, levanten la mano. Raúl, valiente. En este dice de que primeramente era para los judíos y los ¿quiénes? Y los judíos consideraban gentiles a cualquier otra raza que no fuera judíos. A ver, dime eso de nuevo, que la salvación es primero para el judío y luego para el gentil. ¿Ok? ¿Alguien más? Hermana Yolanda. El verso dice para todo aquel que cree. Ok, salvación solo para el que cree. No importa si es judío o gentil. Pero primero para el judío y luego para el gentil. Ok. Estamos añadiendo un poco. Hermano Cárcamo. La palabra clave históricamente es para los judíos, primeramente. Después el gentil. Y como punto de partida es el llamamiento de Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta el 3. Es donde Dios le da las promesas a Abraham. Pero nadie aquí ha hecho referencia, aunque son pocos. Lo que dice es que no hay que avergonzarse del Evangelio, no hay que avergonzarse de que uno es cristiano. Ajá. Ya ves, no me dejaste regañar a la gente, hombre. Pero es cierto, no hay que avergonzarnos del Evangelio. Pero ¿por qué razón no hay por qué avergonzarnos del Evangelio? Porque es poder. Ahora, el Evangelio es poder. Es lo que acaban de decir. El poder se manifiesta salvando. Okay, el poder se manifiesta en el hecho de salvarnos. Pero ven, no están leyendo bien. Dicen que, acabo de decir, el Evangelio es poder para salvar. Dicen que sí. Levanten las manos. Solamente uno dice, es el poder de Dios. ¿El Evangelio es poder de quién? De Dios. De Dios. Ven, no me excluyan a Dios. Porque entonces, sin Dios, no tiene poder. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y luego dice, porque el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Quieren conocer lo que Dios considera justo? Aquí se revela. Esta es la revelación de la justicia de Dios. Y obviamente es el poder de Dios para salvar. Y si Dios quiere salvar, quiere decir que Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito. Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Pero el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Es Dios actuando por medio del Evangelio. Y el Evangelio produce fe ¿en quién? En Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. O si no tiene fe, no importa qué tanto oiga el Evangelio. Amén. Vamos al libro de Hechos, el verso 7 y el 8, el capítulo 1, verso 7 al 8.
Porque escucho a veces mensajes. Por ejemplo, si usted trabajara en la Casa Blanca y el presidente Trump le diera una carta de autorización a usted, la carta de por sí no tiene autoridad. Es quien la firma que le da valor a la carta. La carta no tiene valor. Si Dios no respalda la Biblia, en vano la leemos. Por eso dice el Evangelio, es el poder de Dios. La carta es la autoridad del presidente, ya sea que me envía a mí a representar a los Estados Unidos. Sin esa carta, yo puedo decir, el presidente me mandó. Pero si no tengo prueba, lo que vamos a leer aquí, el poder que trabaja en nosotros para convertirnos en testigos, es la prueba de que Dios nos ha mandado a ser testigos. Tenemos la autoridad de Dios para testificar, porque nos dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí presupone una continua relación con el Espíritu Santo si quiere ese poder. Si se lo interpreto bien, quiere decir que si yo pierdo relación con el Espíritu Santo, pierdo el poder para ser testigo. El Espíritu Santo es el poder que me transforma de lo que yo soy a un testigo de Jesucristo. Cuando hablo yo del poder de la oración, ¿qué piensan ustedes? Hay varios pensamientos con solamente escuchar eso. El poder de la oración. Ok, usted está diciendo, yo digo el poder de Dios. Ese es el título. Y usted dice que tengo que añadir a Dios en eso. Ok. Me gusta. ¿Quién más? Hay poder en la oración cuando oramos en el Espíritu. Ok. ¿Y cómo ora en el Espíritu? Estando conectada con el Espíritu. Ok. Lo que me quieren decir ustedes, según las dos respuestas de las valientes, pero lo que me están diciendo a mí es que la oración no tiene poder. Depende, orando en el Espíritu, depende de Dios. La oración, sin tomar a Dios en cuenta, sin tomar al Espíritu en cuenta, ¿dónde está el poder? Déjenme leerles varios títulos, porque yo en mi oficina tengo como 10 libros que tratan con el tema de la oración. Anduve buscando un libro que hace años lo había leído, El secreto de la oración. Hermano, no hay secreto. Será secreto para usted porque no lee la Biblia. Pero ya está la revelación completa. No le añade ni le quite. ¿Qué quiere decir? Que no puedo salir con algo más para añadirle a la veracidad o la necesidad o urgencia de la oración. Aquí está todo. Dios quiere darse a conocer. Déjenme leer otros títulos aquí, porque me puse a buscar rápidamente en el internet a ver qué tantos libros, y abundan. Y aparentemente cada quien está creyendo que está añadiendo un poquito más a nuestro conocimiento sobre la oración. Tengo un libro así de grueso, que el título, La oración, y es todo. Y el hombre era un campeón de la oración. Dice, la oración que cambia todo. Yo leo eso y digo yo, pues si estoy orando, va a cambiar lo que yo quiero cambiar. Pero ¿es la oración que cambia o es Dios que cambia? Ok. Si yo leo ese título, yo voy a leer allí a ver cómo puedo usar la oración para cambiar cosas. No se adelante, pero es cierto lo que dice.
Oraciones que producen cambios. Oiga, mi mamá tenía una oración para toda ocasión. Cuando fui a dar el ejército, esta oración guárdala en tu bolsillo. Se la puse en la billetera. Y cuando vayas a la guerra, te va a proteger de las balas. Estaba bien confiado yo hasta que me robaron la billetera. Se fue el poder de la oración. Y hay un libro que dice el poder de la oración. Yo voy a hablar de eso más adelante. Y hay otro que dice el poder de la oración persistente. Hay que seguir tercamente. Y la Biblia habla de persistir en la oración. Sin cesar. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. El plan de batalla para la oración. Hay que batallar para poder orar. Por lo menos, yo estoy mencionando algo superficial aquí. Ustedes quizás les presente otros pensamientos. Oraciones que derrotan los demonios. Oiga, ¿cuántos de ustedes que quisieran traer esas oraciones que cuando se manifiesta un demonio saca la oración para echar correr al demonio? Esa es la impresión que me da. Hay oraciones que derrotan demonios. La guía de oración del guerrero espiritual. Usted necesita un guía para que sepa cómo orar. Cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua, ¿dónde está el guía para saber si... Simplemente pidió auxilio, ¿no? Y Dios le contestó. ¿O cuántos de ustedes como madres vienen sus hijos a pedirle algo de comer y tienen que seguir un guía? No, luego dicen, tengo hambre. ¿Y cuántos de ustedes entienden? Amén. ¿Y cuántas madres responden? Amén. A menos que no sepan cocinar, pero eso ese es en otra clase. Dice, la oración clave del avivamiento. El poder de la mujer que ora. Amén. ¿Y qué pasó con el hombre que ora? El hombre no ora. Créame que cuando llega tarde a la casa está orando que la esposa no esté enojada. ¿Cómo orar cuando no sabes qué decir? Cuando no sabe qué decir, este libro le va a ayudar para que sepa qué decir. Oye, si no aprende qué decir. Hay una persona que preguntó, ¿cómo pueden ser más poderosas mis oraciones? Pues, ¿cuántos pasos quieres? 3, 7. Otra persona, existe una fórmula secreta. Y hay un libro, creo, no lo encontré. Creo, ojalá y sea viejo y que ya no lo estén. Pero dice, el secreto de la oración eficaz. Y digo yo, ¿cómo descubrió él el secreto? Y nadie más. ¿Y cuántos siglos y cuántos siglos han pasado para descubrir el secreto? ¿Qué Dios tan cruel que toda la gente anterior no sabían el secreto? Dice, hoy no les traigo un secreto, porque yo creo que la mayoría de ustedes ya saben cómo orar. Y si no saben, esperen una tribulación y van a aprender. No traigo una nueva revelación sobre la oración, más lo que ya está escrito. Puedo traerles muchos testimonios de la eficacia de la oración, pero una nueva revelación no existe. Entonces, si a alguien les digo, traigo una nueva revelación de la oración, ya está, no le añades. Y estoy básicamente, quizás voy a pisar callos con lo que voy a decir. Quizás voy a contradecir falsas doctrinas o doctrinas que ustedes consideran sagradas en lo que voy a decir. Pero
primer lugar, déjenme mencionar varios pensamientos aquí y luego los voy a justificar. La oración de por sí no tiene poder. El poder de la oración no está en la persona que hace la oración. Porque hay personas pecadoras que a veces reciben más respuestas que personas cristianas. El poder de la oración no está en las palabras que se usan. Porque hay muchos aquí que hablan mejor el español que yo. El poder de la oración no está en la postura que uno usa. Escuché un evangelista años atrás, y no hablo de Cárgamo, hablo de otro. Porque yo ni lo conocí hasta que no llegué a Houston. Pero él decía que la persona no es salva hasta que no cae casi desmayado en el altar. Y después del servicio le pregunté que por qué decía eso. Dice, porque así yo fui salvo. Y yo compartí mi experiencia con él. Yo nunca caí desmayado, pero yo estaba llore y llore. Entonces, si no pasan al altar y se arrodillan aquí como yo lo hice y están derramando lágrimas aquí, regando las plantas que no tenemos, dice, usted no es salvo. Porque yo he visto gente salvas de pie, otros sentados, otros en las camas de hospitales, otros llenos de tubos. Cada quien es diferente. Es la misma salvación, pero cada uno de nosotros somos únicos y respondemos diferente. Eso no es la postura, no es el lugar, porque hay gente que tiene en ciertos lugares sagrados. Oiga, entonces, ¿para qué ser el templo del Espíritu Santo? Si tengo que ir a un lugar específico. Entonces vamos a Jerusalén y el templo ni está construido. Porque si usted quiere un lugar santo, el templo que Cristo diseñó, o Dios diseñó. El poder de la oración no está en la hora que se ora. Mira, si te levantas a las 6 de la mañana, el poder de la oración no está en lo que hacemos por Dios tampoco. Que si yo hago esto, todo lo que pido, Dios va a contestar. Abran sus Biblias a 1 de Juan, capítulo 5, verso 14 al 15. El poder de la oración está en la persona a quien oramos. Pero el poder de la oración es determinado por la relación que tiene a la persona que pide. Mire, si usted es un hijo chiflado en casa y rebelde, su mamá le ha dado órdenes, de repente le da un capricho por algo, dice, mamá, ¿me puedes dar eso? Primero haz lo que te dije y hazlo de buena gana. Pero mamá, tú eres mamá, tú tienes que darme esas cosas. Pórtate bien. ¿Acaso no es cierto que depende de la relación? Pues con Dios usted cree que no. Dice 1 de Juan capítulo 5 verso 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y esto dijo la hermana Noemí, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de ¿quién? So hay que estar seguro de que lo que pedimos está en acuerdo o conforme a la voluntad de Dios. Ahí tengo problema con eso. No porque voy a contradecir la Escritura, pero la voluntad de Dios se deja conocer aquí. Sin embargo, cuando voy a comprar un carro, la Biblia no dice cuál es la voluntad de Dios para mi carro, para el carro que yo quiero. Dios no siempre nos va a dar lo que nos gusta. ¿Quién sabe? ¿Quién ha descubierto eso? So dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, pero no contesta. ¿Cómo sabemos cuál es su voluntad? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En Santiago capítulo 4 y el verso 3. Acabamos de leer que la oración debe de ser
conforme a la voluntad de Dios. No a mi voluntad, no a mi capricho, no a mi gusto, a mi deseo, a mi preferencia. En conformidad a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Santiago 4:3, ¿ya lo encontraron? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Sobre regresamos a la voluntad de Dios. No espere venir a Dios como un hijo chiflado, que Dios le va a conceder todo simplemente porque se ha portado bien. Yo como padre siempre reservaba el derecho de decirle sí o no a mis hijos. Amén. Pero papá, me he portado bien, porque si te estás portando bien para conseguir favor, olvídate. Estás equivocado. Debes de portarte bien En todo momento. en todo tiempo. En Isaías capítulo 1 y el verso 15. ¿Ya lo encontraron? Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Anda haciendo mal. Anda destruyendo gente. Dios se va a esconder de usted. Voy a leer varios versos aquí, ahí ustedes anótenlos, pero por cuestión de tiempo, porque quiero llegar a donde quiero llegar. Proverbios 28:9, escríbanlo. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Regresamos a la voluntad del Padre, regresamos a la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Oiga, se necesita sabiduría. Amén. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ajá. No tengo tiempo para hablar de las mujeres, pero se salvaron. Juan capítulo 9, verso 31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Temeroso de Dios y hace su voluntad. Dios no quiere que sea oidor, sino quiere que sea hacedor también. Aquí lo dice claramente Jesús. Si somos temerosos de Dios y hacemos su voluntad, Él nos oye. Y eso es lógico, digo. Ahora no quiero que sus hijos anden atemorizados por ustedes, pero porque no se refiere de eso, es una reverencia, un respeto, poner a Dios en su lugar, que más allá de Dios no hay nadie. Amén. En Santiago 5:17, aunque la oración no depende de la persona, depende de la relación que la persona tiene con Dios. Pero aquí habla del profeta que era de semejantes pasiones a las nuestras. O sea, tenía sus subes, tenía sus bajas. Andaba fuerte en el espíritu y andaba débil en la carne. Él era como usted y como yo. Quizás no había las cosas que hay hoy en día, pero la humanidad siempre ha tenido los mismos conflictos y problemas de generación a generación. Pero dice Santiago capítulo 5 y verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero tenemos que ponerlo en el contexto. Dios prohibió la lluvia hasta que
cumplió cierto tiempo, pasaron ciertas cosas y luego Elías pidió a Dios y Dios respondió. Pero mire quién pidió. El país estaba pidiendo lluvia y Dios no contestaba. Fue Elías que pidió, el siervo de Dios. Eso confirma lo que hemos leído en otros pasajes. Mateo 6:7, porque el poder de la oración no depende de las palabras que usamos o la cantidad de palabras que usamos. Porque hay veces cuando escucho personas orando, creo que me están predicando. Había un capellán del Congreso, siempre oraba antes de la sesión de los congresistas. Y un día andaba el ministro poco molesto por ciertas leyes que estaban considerando que no las consideraba él buenas para el país. En la oración empezó a atacar la ley. Y estaba mencionando los detalles que no estaban en acuerdo a la Biblia según él y explicándoles y hasta que uno de ellos, oiga, a usted lo invitamos a que le pida a Dios que nos ayude, no que usted nos diga qué hacer. Porque la oración es a Dios, hermanos, no es a la gente que están oyendo. Y dice Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y en el mismo capítulo habla de los fariseos, que se ponían a orar para impresionar a la gente, y Dios dice, ya recibieron su galardón. Usted ora para Dios, no para impresionar a nadie. Eso no es cuestión de palabras, no es cuestión de usted puede ser analfabeto y Dios le oye. Puede ser un doctorado de super educación, cuántos años quiera estudiar usted, y Dios le puede oír también. El poder de la oración no está en su elocuencia o su precisión, y a veces ni en su doctrina. Porque los discípulos salieron, ministraron, muchos sanaron, demonios corrieron y no tenían toda la doctrina. El hecho de que cuando Cristo fue arrestado, lo dejaron. Y luego andaban todos desinflados, desanimados cuando lo crucificaron. No tenían toda la doctrina. Pero miren lo que Dios hizo por medio de ellos. Usted no tiene que saber todo de Dios para que Dios conteste sus oraciones. En Romanos capítulo 8, verso 26 al 27, está uno de los libros, dice algo de cómo orar cuando no sabe qué decir. Hay veces que no sabemos qué pedir. Señor, sabemos lo que queremos, pero no sabemos si quizás sería mejor o sería peor para la persona. Es como a veces en el centro viene la gente a pedirme dinero para ir a comer. Y yo puedo decidir, casi no cargo dinero porque siempre que traigo dinero me asaltan. Hay veces que no sabemos qué es mejor para nosotros. Y somos sinceros, vamos delante, Señor, no sé qué pedirte en este caso. No sé si vender la casa y comprar otra o cambiar de trabajo. Señor, ayúdame aquí. Y a eso se refiere aquí. A veces no sabemos qué es la mejor respuesta y es mejor dejarlo. Yo en ciertas ocasiones le digo, Señor, que sea tu voluntad. A mí me gustaría poder orar que Dios no deporte a nadie o que no permita que el gobierno. Pero hay veces que Dios sabe lo que está haciendo y lo que Él está haciendo siempre me supera lo que yo pido. Dice Romanos 8, 26, 27, no olviden que todo trabaja para bien, el verso 28. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, no mi espíritu, pero el Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu siempre conoce la voluntad del Padre. Y cuando Él intercede a favor nuestro, cuando usted no sabe y el Espíritu toma control y Él pide por usted, Él no va a contradecir al Padre. Yo prefiero dejar que el Espíritu lo haga. Pero ahí no es
no quiero decir por eso que no debemos de orar. Debemos de orar, que a cabo Dios sabe cuándo y cómo y dónde, y si decir sí o decir no. Y Juan Fuerte siempre dice, Dios siempre contesta. A veces dice que sí, a veces dice que no, y a veces dice que espera. Y no se me olvida esas palabras. El poder de la oración ya declaramos que está en Dios. Vamos al libro de Hechos. Pablo va prisionero. Están en medio de una tormenta. No saben ni para dónde van. No se ve la estrella del norte. No tienen brújulas. Quizás tenían brujas, pero no tienen brújula. No hallaban cómo, no hallaban ni para dónde iba. El barco básicamente estaba controlado por la tempestad. Y había ocasiones de noche. Y andaban desalentados los marineros. Y este pasaje nos dice mucho sobre la oración. Pero presten atención. Hechos capítulo 27, verso 21 al 26. Pablo va rumbo a Roma. No como a usted le gustaría. A usted le gustaría ir por avión primera clase. Si tienes fe, me dicen a mí, deberías de andar volando en primera clase. Hasta la fecha, 2 ocasiones hemos andado en primera clase, pero gracias a mi hermana que trabaja por Aeroméxico. Y por causa de ella nos dieron primera clase. Oiga, me chiflé, pero cuando vi los precios, estoy satisfecho donde me voy. Porque sí, le dan buena comida y todo, y ahí andan atendiendo. Okay, recuerden, tienen tiempo de andar perdidos. Tienen tiempo que perdieron todo control los marineros, por expertos que eran. Aquí nadie está controlando la barca. Dios sí. Pero la gente allí no saben, pero Dios sí sabe. Y este varón de Dios está orando. Y quiero que en lo que voy a leer, ustedes piensen qué está pidiendo, porque nos deja saber. Dios le había dicho a Pablo que le era necesario que, así como testificó en Jerusalén, que fuera a Roma a testificar. Y le dijo a Pablo eso, y Pablo ni tuvo la oportunidad para andar buscando el mejor barco para llevarlo a Roma. Se lo llevaron prisionero, lo querían matar. Parecía que todo iba de peor a peor. Entonces, todas sus oraciones por ir a Roma a predicar, Dios se las contestó. Pero no se las contestó como nos hubiera agradado a nosotros. Dios, yo quiero que me mandes a Roma, quiero ir a dar testimonio. Y Dios le dijo, sí, es necesario. Y cuando le dijo eso, estaba prisionero. Aquí va en cadenas, aquí va el siervo de Dios en cadenas y está orando. Porque las cadenas ni las rejas determinan su libertad. El que está en Dios, libre está. Aunque esté en la cárcel, está encadenado. Dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, desinflados andaba la gente. Y dice, Lucas está escribiendo esto, dice, hacía ya mucho que no comíamos, se incluye. Ni Lucas comía. Lucas está preocupado. Y mire quién toma control del barco, no el capitán y no el centurión, él es el prisionero. Nos deja de saber algo de nosotros, hermanos. Cuando usted ve oportunidades y Dios está con usted, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Y dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Yo se los dije, yo les dije que no zarpáramos, que mejor nos fuéramos por tierra o esperáramos que pasara. No le creyeron. Y dice, pero ahora os exhorto. Y tú eres prisionero. ¿Quién eres tú para exhortarnos? Es el Hijo de Dios. Es el siervo de Dios. Es el llamado de Dios. Es el ungido por Dios. Dice, yo os exhorto a tener buen ánimo. Para este entonces nadie estaba encargado.
No estaba el capitán dando órdenes por todas partes. No estaba el centurión dando órdenes. No estaba nadie encargado. Pero el Hijo de Dios siempre está encargado. Dios estaba encargado aquí. Y le dice a ellos, porque esta noche, bueno, vamos a terminar el verso 22. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Para este entonces no le importaba la nave. Habían despojado todas las cosas materiales de ganancia para que el barco no se hundiera, porque en las olas se metía el agua en la barca. Están cansados, no han dormido, no han comido, tienen tiempo. Aquí están desconsolados, no hay esperanza. Y Él les dice, no va a haber pérdida de vida. ¿Y tú quién crees que eres para decir eso? ¿Cómo sabía Pablo que no iba a haber pérdida de vida? Porque Dios se lo había comunicado. Había estado orando con Dios. Y eso me dice que él estaba orando por la gente. No quería que nadie se muriera. Ahora, Dios me dijo a mí que voy a ir a Roma, que se mueran los demás. Yo no sé cómo, pero Dios me va a llevar a Roma. Quizás me mete en un pez como a Jonás y me lleva y me vomita en la playa allá de Italia. Pero él estaba seguro que iba a ir, pero él está preocupado por otros. Se dice, no va a haber ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Quiere orar usted? Sea de Él. Entregue todo, Él es dueño de todo. Sea de Él, reconózcalo como dueño. Reconózcalo como Señor de señores y Rey de reyes de su vida y de todos los que están en la barca. Yo soy de Él, no dijo somos de Él, pero yo soy de Él. Y el ángel de Dios estuvo conmigo, de quien yo soy. Y dice, de quien yo soy y a quien sirvo. ¿Se acuerda que leímos anteriormente? El que teme a Dios y hace lo que Dios pide. Dice, yo le sirvo. Yo hago lo que Dios pide de mí. Pablo no se está quejando por el maltrato que está recibiendo. No está quejándose, no está murmurando. No hay falta de fe aquí. Al contrario, él sigue confiado en Dios, de quien Él es y a quien Él sirve. Y ahora Él termina siendo el salvador de los que están en la barca, porque intercede a favor de ellos. Y Dios se lo concedió, le contestó la petición. Nosotros quizás hubiéramos, Señor, yo no sé cómo, pero sálvame de esto. Porque tendemos a ser egoístas, pensamos primero en nosotros. Es necesario, el verso 23 de nuevo. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Verso 24, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Le confirmó de nuevo lo que ya le había dicho. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Oiga, ¿quiere poder en sus oraciones? Pida por otros. Pida salvación por otros. Haga la voluntad de Dios y haga discípulos de todas naciones. Y créame, Dios va a contestar sus oraciones. En medio de las tempestades, en medio donde no hay dirección de ninguna clase, ni tiene la menor idea para dónde gana. Puede andar en el Atlántico. A lo mejor ya salió del mar Mediterráneo. ¿Quién sabe para dónde anda? A lo mejor anda para rumbo a Egipto. Pero él sabía que él estaba pidiendo y quería estar seguro que iba a ir allá, y Dios se lo confirma y luego le concedió las vidas. Y eran enemigos de él. Oiga, estos soldados lo querían matar después, porque no quería que nadie, ningún prisionero se escapara, solo se iban a matar, y el centurión intervino. Él estaba en peligro y está pidiendo por la vida de ellos. En lugar de decir, Señor, quítame las cadenas. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, no en la oración, en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Increíble. Momento de crisis, Dios está atento. Pero no sea egoísta, hermanos. No busque auxilio. Para Pablo era más importante la vida de todos que su vida personal. Porque para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Pero él estaba preocupado por estos que no eran cristianos. ¿Cuántos estamos agonizando delante de Dios por otros? Y aunque usted esté en una tempestad y está más preocupado si va a vivir o va a morir, Pablo tomó tiempo para preocuparse por otros. Dios oyó. Ahora, Dios podía haber venido y mandó un ángel a dejarle saber, Dios te escuchó y te contestó todo. Oiga, el poder es en saber de quién es usted y servir a quien usted le pide. Amén. Vamos puestos de pie. Quiero que en este momento piensen en algunas personas que ustedes conocen, que están en situaciones adversas, están luchando, quizás enfermedades, y hay varias personas que están en situaciones, ya sea por salud, o económica, o legal. Pero si usted conoce a alguien que está pasando una tormenta, no importa que sea física, emocional, económica, quiero que haga el favor de ponerse a orar y interceder por esa persona. Pero siga haciéndolo hasta que Dios le diga, ya basta, o Dios le diga, ya te lo concedí. Y orar por ellos, porque Dios sabe lo que necesitamos ya, antes de que le pidamos. Pero aquí estoy pidiendo que oremos por otros, los elevemos por encima de nosotros mismos. Cristo en la cruz no oró por su bienestar, oró por nosotros. A imitar a Cristo y a dedicarnos a esas oraciones y hacerlo con fervor y persistir en ello hasta que recibimos respuesta del cielo. Pero prepárense, porque llegará el momento que tendrá que ponerse de pie delante y comunicar con ellos, como Pablo lo hizo. Hace tiempo que no debemos comer, es tiempo que coman. Déjenme compartirles las buenas nuevas. Estaba hablando con Dios de quién soy y a quién sirvo, y me ha dicho esto con ustedes. Divino Padre, te damos gracias, porque tu oído está atento, pero está atento cuando pedimos en conformidad a tu voluntad, Señor. Está atento tu oído cuando andamos sirviéndote y obedeciéndote, Señor. Está atento cuando nuestras peticiones son por el bienestar y la salvación de otros, Señor, porque es tu deseo de que nadie se pierda. Señor, pedimos que nos impresiones con la importancia de comunicarnos contigo diariamente, no solamente cuando ya nos anda, sino acercarnos con denuedo, Señor, por méritos de la obra vicaria completa de nuestro Señor Jesucristo, que rompió el velo, pero entrar con reverencia, Señor, con humildad, y pedir, Señor, por aquellos de tu creación que están en gran necesidad de la salvación que ofreces por medio de tu evangelio. Señor, pedimos por esta gente que tu Espíritu nos ha impresionado en nuestras mentes. Y un día, no muy lejos, queremos verlos venir al pie de Cristo y confesarlo como Salvador y Señor de ellos. Y si son salvos, que se levanten y sean fortalecidos en saber que no los has dejado y no los has desamparado.
Te damos gracias por esta vía libre de comunicación que nos presentas. Pero no olvidar que es por méritos de Cristo y no por méritos propios para que nadie se gloríe. Es por fe y es por gracia. Celebramos esa salvación, pero queremos celebrar la salvación de otros también. Pedimos tu ayuda en Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice...